repaso de lo que ya ustedes vieron en quinto semestre sobre cómo vamos nosotros a enfocarnos o a tratar en el caso en que nosotros tengamos algún pacientito con un cuerpo extraño. Bueno, vamos a iniciar con el cuerpo extraño en oído. Encontramos que en oído puede ser que el niño es la persona, el paciente más frecuente, o adultos, sobre todo con limitación mental o en determinadas profesiones, que tengamos que se introduce un cuerpo extraño de manera ya sea voluntaria o accidental en el oído. Es un poco molesto, ¿por qué? Porque da sintomatologías como otalgia, otorrea o hipoacusia. Los cuerpos extraños en oído principalmente, podemos encontrar cuerpos animados, sobre todo en época de calor, como son los insectos. Aquí vemos, ¿sí alcanzan a ver mi cursor? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, cuerpos animados como insectos, inanimados, sobre todo piedritas en niños, cuentas de collar, juguetitos, papel, bolitas de unicel, algodón, o los más difíciles de retirar, que son los higroscópicos, que son las semillas. ¿Por qué higroscópicos? Porque en contacto con el agua, chupan el agua, se inflan y aumentan de volumen impactándose en el conducto auditivo externo. En los niños básicamente no da mucha sintomatología, sobre todo que se da cuenta es la mamá que el niño está metiéndose el dedito en el oído y ¿qué pasa? Que accidentalmente, como el niño está duro y duro con su dedito en el oído, la mamá le pregunta y ya él refiere que se metió algo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero llega el paciente. Por lo regular, como les comentaba, son asintomáticos, pueden presentar otalgia o pueden sentir una sensación de oído tapado o una hipoacusia que en los niños lo pueden referir como otalgia. Y cuando ya tiene mucho tiempo de estarse tratando de sacar el niño o meter su dedito, inflama las paredes del conducto y posteriormente viene la otorrea. Aquí vemos una ramita, un pedacito de papel, un resto de algodón del cotonete. Por lo regular, esto, el cotonete o el algodón, lo podemos siempre ver en pacientes de edad adulta que tienen la mala costumbre de estar utilizando los cotonetes y se queda el cotonete en el conducto auditivo externo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder retirar esto? Hay que tener muy en cuenta, sobre todo, los las pinzas o el instrumental que nosotros utilizamos en otorrino. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una pinza tan delicada y en el oído cambiarla por las pinzas a las que usualmente nosotros estamos acostumbrados en los servicios de urgencias o en la consulta normal o en el servicio social. ¿Cómo vamos nosotros a retirar? Hay unas pinzas que quizá en clínica ustedes las alcanzaron a ver, yo siempre se las muestro al inicio de la clínica, como son las pinzas de caimán, son muy finas y que tienen unas pincitas
en la punta que se abren y se cierran, muy finas, pero estas no deben utilizarse para extraer objetos pequeños o redondos porque se nos resbalan y al resbalarse las podemos impactar y dejar directamente impactadas o presionadas en la membrana timpánica. Tenemos unos ganchos que se llaman gancho romo, sin punta, son especialmente para objetos redondos. Por ejemplo, este es muy bueno, sobre todo para frijoles, pero que no es externo del conducto. Tenemos que acordarnos que el conducto tiene una dirección de arriba a abajo, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. La jeringa es una jeringa muy grande, más o menos de unos 50 a 60 mililitros, ideal para la mayoría de cuerpos extraños, por ejemplo, las piedritas, las cuentitas, excepto para los de origen vegetal que son higroscópicos porque no se pueden lavar. Al lavarse, como son higroscópicos, se inflan, se impactan y terminan los pacientes en quirófano para que se retiren con sedación. Por ejemplo, los algodones y las ramitas o las cuentitas que podemos retirarlas con la pinza de caimán. La aspiradora, el aspirador, la succión es una técnica muy satisfactoria para la mayoría de los cuerpos extraños. Por ejemplo, cuando se meten animales como cucarachas o mosquitos, aspirándolo, colocando previamente gotas ópticas, el animalito despega y con la succión por aspiración lo podemos retirar. El aspirador es muy fino, yo les muestro el instrumental para que primero lo aprendan a conocer y vean la fineza, sobre todo para oído. El tapón de cerumen. El tapón de cerumen es la acumulación de el producto de las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo. Acuérdense que el tercio externo del conducto, que es la parte cartilaginosa, tiene presencia de glándulas ceruminosas, que son las productoras de cerumen, que sirven para lubricar y proteger la piel del oído. Siempre se les tiene que indicar a los pacientes que el cerumen, lo ideal es no retirarlo. Muchas veces el uso extremo de limpieza o el uso extremo del cotonete que nos va a producir cuadros de otitis externa. ¿Por qué? Porque el cerumen sirve para lubricar y proteger lo que es el conducto auditivo externo. El cerumen, acuérdense, ya les dije, está formado o se forma en el tercio externo del conducto, que es decir, en la parte cartilaginosa, que es donde tenemos la presencia de las glándulas ceruminosas. ¿Cómo hacemos para retirar este tapón de cerumen? El tapón de cerumen lo podemos retirar ya sea con lavado con agua a 37 grados centígrados. ¿Por qué? A temperatura corporal. Porque si nosotros utilizamos agua fría, ¿qué va a pasar? Se nos va a marear el paciente. Si nosotros vemos que el cerumen es un poco sólido, podemos también, o muy líquido, podemos también nosotros retirarlo con la cucharilla de cerumen. La cucharilla es muy delgada,
con una asa circular muy pequeñita, como de 1.5 milímetros de diámetro, y que nos sirve para nosotros retirar el cerumen. Aquí vemos la jeringa, es bastante grande, y nosotros tenemos que introducir agua tibia a 37, pero siempre dirigiendo el rayo del agua a presión a una de las paredes del conducto para que por arrastre mecánico salga. Si yo empiezo a tirar el agua directamente sobre el tapón, no voy a poder retirarlo. Voy a estar tratando de luchar con algo que no va a salir. Acuérdense que el lavado de oído es por arrastre mecánico dirigiendo el chorro a una de las paredes del conducto para que salga fácilmente. También el tapón de cerumen lo podemos nosotros retirar con la cucharilla, como les decía, o mediante succión. Hay una contraindicación absoluta del lavado. Existe una perforación timpánica. ¿Por qué está contraindicado? Porque la perforación que hace, acuérdense que el tímpano es la puerta que cierra el oído, que está en la pared externa de la caja timpánica. Y nosotros al lavar el oído con agua y está esta perforación, vamos a tirar directamente precisamente al promontorio y a los conductos, estimulando los conductos semicirculares, y el paciente nos va enseguida a tener una crisis vertiginosa terrible. Entonces, por favor, cuando tengan perforación de la membrana timpánica, está muy contraindicado el lavado de oído. Se tiene que retirar mediante extracción instrumental, es decir, cucharilla de cerumen o succión con el aspirador. ¿Qué nos puede dar un cuerpo extraño? Desde una hipoacusia o sensación de oído tapado, sobre todo el tapón de cerumen, zumbido tinnitus, autofonía, es decir, algo que está tapado, sobre todo el tapón impactado, es muy molesto porque el paciente escucha su voz. Sensación de oído tapado y a veces también otalgia. En niños, la hipoacusia o la sensación de oído tapado se traduce en dolor, pero no es un dolor real, sino es la sensación que el niño dice: me duele el oído. Revisa uno y tiene tapón de cerumen. Bueno, aquí este es el uso del cotonete, membrana timpánica, que la puse yo aquí en el apartado de cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que ustedes las encuentren en la práctica, tanto en el internado como en el servicio social o en la práctica médica. ¿Por qué podemos nosotros producirnos estas lesiones? Por manipulación del oído externo, instrumentación inhábil del oído externo. Cuando, por ejemplo, ustedes están atendiendo a un paciente y meten una pinza demasiado grande, en el caso de compresión brusca, he visto muchos muy frecuentes por bofetadas o golpes directamente a nivel del pabellón auricular, cuando hay traumatismos o caídas, y esto
fracturas de la base de cráneo. Muchas veces cuando hay traumatismos cráneoencefálicos con fractura de base de cráneo, tenemos perforaciones de membrana timpánica. ¿Y cuáles serían los síntomas? También otalgia, otorragia por la perforación, hipoacusia y acúfeno, incluso vértigo, y cuando sí es muy directo, en el caso de las fracturas de base de cráneo, hay otorrea del líquido cefalorraquídeo. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con antecedentes, la exploración física y un buen interrogatorio. El tratamiento, importantísimo en todo lo de oído, evitar humedad, es decir, que no le entre agua a ese oído con un tapón de algodón y arriba vaselina sólida, y observación para ver si hay cierre espontáneo al mes o incluso a los 3 meses, más si al no haber cierre espontáneo se tiene que reparar quirúrgicamente con la timpanoplastía. Aquí vemos esto que es muy importante, por eso siempre hay que hacerle hincapié a los pacientes del no uso del cotonete. Accidentalmente pueden estarse limpiando, esto es lo más clásico, pasa alguien o el niño voltea, le da un codazo a la mamá o al papá que se estaba limpiando con el cotonete y viene la perforación traumática. Aquí vemos una perforación traumática, aquí vemos más grande el cotonete, y acá lo que no se debe hacer cuando ven ustedes un cuerpo extraño o un tapón de cerumen y se le antoja, si se le hace fácil retirarlo, y vemos con las pinzas que no son la adecuada y pueden lesionar acá la membrana timpánica. Esto también en los niños es muy frecuente. Con los lápices, todo esto es muy importante para nosotros hacer conciencia de que no se estén metiendo cosas en el oído. Esto es muy importante. Bueno, en nariz. En nariz, muchas veces encontramos que los niños, cuando por curiosidad o cuando tienen mucha comezón o prurito nasal, quieren rascarse y se meten cuerpos extraños. En caso también de trastornos mentales, accidentalmente se introducen insectos, en el caso sobre todo en niños o en adultos, cuando hay mucho problema de vómito por regurgitación, o en el caso de una exploración nasal y que estemos aplicando o colocando algo y que se nos quede ahí en nariz el cuerpo extraño. Los cuerpos extraños también en nariz los podemos nosotros clasificar en animados, como animales, o inanimados, como piedritas, conchitas, pilas de reloj. Este es un apartado que más adelante también también quiero hacer hincapié por la importancia. ¿Y cuáles son los síntomas? En este caso también introducción de insectos en personas que tienen trastornos mentales, o larvas en fosas nasales, como en el caso de esta pacientita. El tratamiento tiene que ser extracción con pinzas, por aspiración o con el asa de cerumen, la cucharilla de cerumen, cuando es, por ejemplo, un frijolito o un cuerpo que sea liso totalmente, con el asa de cerumen, haciendo palanca de arriba hacia abajo, pero es más fácil de abajo hacia arriba y por palanca sale. En el caso de las piedritas,
sí es con la pinza de bayoneta y en las pilas también, importantísimo, sobre todo la pila tanto en oído como en nariz, es necesario sacarla en las primeras 2 horas. ¿Por qué? Porque necrosa la mucosa. Aquí vemos el niño metiéndose en la naricita el dedo. Y acuérdense, los signos y síntomas: rinorrea unilateral fétida. Y, es decir, acuérdense que fue pregunta de examen de ustedes. Todo pacientito con rinorrea anterior unilateral. La primera, ¿no? La que ¿Perdón? ya se entrega en 3 horas. ¿Quién habla? Bueno, rinorrea unilateral fétida, cuerpo extraño, hasta no demostrar lo contrario. Epistaxis anterior también, cuando ya está desde hace mucho tiempo, cefalea, incluso sinusitis, mucho prurito e incluso dolor. Entonces, siempre revisar, explorar con el rinoscopio y retirar los cuerpos extraños. Aquí vemos el niño con un cuerpo extraño en la fosa nasal derecha, que lo llevó la mamá, precisamente, ¿por qué? Porque hacía un mes que tenía una rinorrea unilateral y fétida, fetidez nasal, cuerpo extraño hasta no demostrar lo contrario. Importantísimo. No hay necesidad ni de que estén sacándoles radiografías o algo. Hay que explorar primero el paciente. Aquí vemos una cuentita. Y estas, si ustedes tratan de sacarla, aquí está muy en el vestíbulo. Si tratan ustedes de sacarla sin el instrumental adecuado, en lugar de sacarla, ¿qué pasa? Como la mucosa está muy lubricada, esta cuentita, como no es rugosa, sino lisa, se va hasta el área 3, 4 de Kotle. Recordándonos, área 3, 4 de Kotle, es decir, muy posterior. Aquí vemos también en esta imagen endoscópica papel. El papel puede salir muy bien con aspiración. Aquí vemos una piedrita y esa piedra ya tenía como unos 8 años de este pacientito. Un botón en nasofaringe, trataron de sacarlo y prácticamente en lugar de que lo sacaran, se fue hasta nasofaringe. En este caso, se tiene que meter al paciente aquí, ¿no?, con intubación. Todo lo de nariz tiene que el paciente intubarse, intubación orotraqueal. Lo de oído puede ser en quirófano con sedación. Se tuvo que intubar al paciente para poner un abreboca de McKeever, el que se usa para cirugía de amígdala, y empujar con una sonda para que saliera por orofaringe. Y este simple botoncito lo estuvieron manipulando primero en el pueblo, después en el hospital de la ciudad más grande y terminó en el Gómez Maza, con el botón y con sedación, porque de todas maneras el niño no se dejaba. En nariz nosotros utilizamos rinoscopio, bayoneta. Yo siempre utilizo vasoconstrictor con gilocaína. ¿Para qué? Para que no sangre tanto, porque la nariz es muy sangrona, entonces le colocamos Afrin
y un poquito de gilocaína, un algodón impregnado de afrin con gilocaína en spray. Esperamos unos 3 minutos, 4 minutos para que haga vasoconstricción, no sangre tanto y no le duela tanto al pacientito. Bueno, estas son las pilas que usualmente encontramos mucho en oído, en nariz y se aloja esto en el esófago. ¿Por qué es muy importante esto de las pilas? Porque como son pilas cáusticas, necrosan la mucosa y al necrosar la mucosa también pueden necrosar hueso. Cuando se tragan la pila de disco, es muy importante que el paciente se le retire y después de tragarse la pilita hay que, siempre que se tenga el antecedente o se sospeche la ingestión de una pila de disco con o sin sintomatología asociada, se tiene que tomar una tele de tórax y abdomen para determinar su localización, ya que es una urgencia endoscópica. Todas las pilas tienen que extraerse antes de las 2 horas y media. ¿Por qué? Así esté asintomático el pacientito, tanto que se haya tragado la pila como se tenga en nariz y en oído, ya que la quemadura es bárbara, sobre todo en la mucosa esofágica. ¿Y por qué? Porque ya a las 6 horas ya hay perforación. El sitio más común de obstrucción cuando un pacientito pediátrico se traga una pilita es en el espacio cricofaríngeo. En nariz, estas pilas son terribles. ¿Por qué? Porque incluso puede causar después de las 6-8 horas necrosis del cartílago y una perforación septal. Entonces las pilas, por ser una contaminación cáustica, hay que retirarlas. Hay que retirarlas antes, en nariz y en oído, antes de las 6 horas. Es una urgencia. Y en esófago ya está estandarizado con endoscopía hasta las 2 horas y media. Las piedritas, se anestesia el paciente, se le pone vasoconstrictor y se retira con una pinza de cuerpos extraños o una pinza de bayoneta. Cuando son objetos lisos, con una cucharilla de cerumen. Cuando son larvas o animales, con la pinza de bayoneta. Acuérdense entonces, doctores, rinorrea, obstrucción nasal y rinorrea unilateral y fetidez nasal es cuerpo extraño hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué hacerle al pacientito? Una buena exploración física y retiro de el cuerpo extraño con el instrumental adecuado. Si no tenemos el instrumental adecuado, por ejemplo, esto se antoja, lo ve uno ahí en el área 1 vestibular de las áreas de Kotler. ¿Y qué pasa? Si no tenemos el instrumental adecuado, se rueda. Y pasa lo que pasó con este botón, que en lugar de sacarlo, 2 intentos y terminó aquí en nasofaringe y el paciente terminó en quirófano. Las pilas importantísimas pronto. Bueno, ¿alguna duda, doctores? ¿Alguna No, pregunta? sí, doctora, ¿qué tipo de pilas debemos utilizar para sacar los cuerpos extraños en el vestíbulo después de la nariz?
Ahí, doctores, como les decía, las cucharillas de cerumen. ¿Por qué? Porque hace uno palanca, doctor. Hace uno palanca y la retira. Pero, por ejemplo, si ustedes van con la pinza de bayoneta, como es, ¿de qué me preguntaba? ¿De una semilla o de una pila? Doctor Brian. Un cuerpo extraño, ya sea semilla o alguna otra. Depende del cuerpo extraño, doctor. Ajá. Si es un cuerpo, si es, por ejemplo, algo que no es rugoso, con una cucharilla de cerumen por medio de palanca. Si es rugoso, sí puede uno utilizar una pinza de bayoneta. No hay una norma o algo que diga con esta pinza ni nada. Tú tienes que ya ver de manera de que decir, bueno, si yo lo tomo con una pinza mosco, no me cabe. Ajá. Okay. Entonces, si yo veo que es una bolita, que no es rugosa, con una pincita de una cucharilla de cerumen con palanca sale. Okay. No, la pinza de caimán muy difícilmente porque se te va a rodar. Entonces, lo ideal es que si no tienen el instrumental adecuado, mejor refiéranlo a segundo nivel. ¿Por qué? Porque se puede ir con el botón. Dos intentos, primero en el primer nivel, creo que fue cerca a Cintalapa, después o en Villaflores, después en el hospital de Villaflores y después llegó al Gómez Maza. Porque ve uno de que el cuerpo extraño está muy en el área vestibular, por ejemplo en nariz, y en lugar de que pueda uno sacarlo, por la mucosa que es tan lisa, se va deslizando, deslizando y se incrusta posteriormente. Y no hay una regla de decir esto con esto o esto con otro. Es prácticamente sentido común y tener el instrumental adecuado. En nariz es muy sangrona la nariz. Cualquier procedimiento en nariz le va a sangrar muchísimo y el niño o el paciente se va a asustar. Ya cuando llegan con el otorrino ya no se dejan y entonces al no dejarse se mueve mucho y terminamos en quirófano con sedación o con anestesia. ¿Alguna duda, doctor? Bueno, ¿Alguna pregunta? muchas gracias. Doctora, buenas Sí, noches. doctores. En este caso, para Entonces, lo que es el retiro de un objeto extraño, como es el insecto, la utilización del instrumento sería con más facilidad y satisfactoriamente la aspiradora, ¿no? Sí, la aspiradora, un insecto, por ejemplo, doctor Paul, en oído o en nariz, en Sí, oído, doctor. que Sí, es el doctora. lugar más frecuente. Mire, en el insecto lo ideal es mandarle, por ejemplo, gotas para que el insecto, al estar en un lugar cerrado y oscuro, trata de salir y edematiza totalmente la mucosa y hace que sangre. Entonces lo ideal es mandarle gotas ópticas y después ya sea con lavado, con el lavado de oído o con el aspirar el oído, pero con aspirador muy delgadito, muy finito, con eso sale, succionando. Exactamente, doctor Paul. Gracias, doctora. Sí, doctor. ¿Alguna otra duda, doctores? Doctor Jaimito, ¿alguna duda? Buenas noches, doctora. Muy Buenas claro. noches. Ay, qué bueno, Mucho gusto. doctor. Me alegro mucho de verlos
doctora Bendaño, todos mis antiguos, doctora, me alegro mucho de verlos. ¿Alguna duda, doctores? No, doctora, todo muy claro. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. No, doctora. Disculpen una pregunta. Sí, doctor. ¿Sí es muy recomendado el uso de la oximetazolina para evitar el sangrado? O sea, ¿sí Sí. realmente reduce la cantidad de sangrado? Sí, la oximetazolina es un vasoconstrictor y ayuda. Se lo aplica uno también con algodón, en un algodón alargadito como taponcito para que se haga presión al hacer presión, pero en la parte cartilaginosa de la nariz, porque si hacen presión a nivel de la parte ósea de huesos propios, nunca van a presionar. Y acuérdese que el vasoconstrictor más la compresión ayuda a remitir la epistaxis. Bueno, pues entonces, Muchas gracias, doctora. con mucho gusto. Maestro, entonces le agradezco Pues, mucho la invitación. Pues muchas gracias por la ponencia, la plática, jóvenes. Nosotros tenemos otra segunda reunión todavía, así como ves, seguimos trabajando y pues le agradecemos su asistencia y muy amable a todos, la doctora, muy interesante la plática de cuerpos extraños, ¿no? El lunes Gracias, les confirmo la maestro. hora. ¿Sí? Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos, doc.